Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tema signos vitales, clase primeros auxilios, alumna Laura Yesenia Fonseca Rodas, número de cuenta 2022-134-74, docente Erling Isaac Vázquez Guillén, Ciudad Universitaria Tegucigalpa, MDC, 7 de diciembre del 2022. Signos vitales. Son las señales o reacciones que presenta un ser humano con vida que revelan las funciones básicas del organismo. Los signos vitales son respiración, presión arterial, pulso, temperatura y reflejo pupilar. Frecuencia cardíaca. Es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto, latidos por minuto. Una adecuada frecuencia cardíaca es fundamental para el correcto funcionamiento del corazón. Una frecuencia cardíaca normal. La frecuencia cardíaca en reposo oscila entre 50 y 100 latidos por minuto en las personas adultas. Al nacer, la frecuencia es más elevada por las necesidades del bebé para su crecimiento y posteriormente la frecuencia va disminuyendo hasta alcanzar las cifras normales de un adulto. El ejercicio físico o las situaciones de estrés provocan un aumento de la frecuencia que evidentemente se considera normal. La frecuencia cardíaca máxima que una persona puede alcanzar durante un ejercicio físico intenso es individual, siendo más baja conforme se avanza en edad. Existen varias fórmulas para calcularla, siendo la más conocida la de la frecuencia máxima, que es igual a 220 menos la edad, pero no por ello la mejor. Por eso, si realmente estás interesado en conocer tu frecuencia cardíaca máxima, te aconsejamos que consultes con algún especialista para que te ayude. ¿Cómo podemos medir la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca se mide tomando el pulso en la muñeca. Presionamos suavemente la parte interna de la muñeca del lado del dedo pulgar. Colocamos los dedos índices y del corazón entre 1 y 2 centímetros por debajo del pliegue de la muñeca, entre el hueso que se palpa hacia afuera y el tendón que aparece por el lado interno. Al sentir el primer latido, calcula cuántos se pueden durante 30 segundos y multiplica el resultado por 2. Esa será tu frecuencia basal. Muchos aparatos que miden la presión arterial también indican la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca varía con la actividad, así que siempre debemos medirla sentado, en reposo y en un ambiente templado. Se recomienda no haber consumido cafeína o excitante, así como Coca-Cola, café, en las horas previas a la medición. Procedimiento para medir la frecuencia respiratoria. Se debe contar los movimientos respiratorios, tomando la inspiración y la expiración como una sola respiración. Cuente las respiraciones por minuto utilizando un reloj con segundero. Coloque el lesionado en posición cómoda, acostada, en caso de vómito con la cabeza hacia un lado. Afloje las prendas de vestir. Inicie el control de la respiración observando el tórax y el abdomen, de preferencia después de haber tomado el pulso para que el lesionado no se dé cuenta y evitar así que cambie el ritmo de respiración. Cuente las respiraciones por minuto utilizando un reloj con segundero o cronómetro. Anote la cifra para verificar los cambios y dar estos datos cuando lleve al lesionado al centro asistencial. Presión arterial. Es una fuerza ejercida por la presión de la sangre sobre la pared de las arterias, producida por la contracción cardíaca. El valor máximo de la presión arterial se alcanza durante el periodo de expulsión sistólica y el mínimo al final del periodo de la diastólica. Varía continuamente a lo largo del ciclo cardíaco. Temperatura. Es una medida de capacidad de organismos de generar y eliminar calor. El cuerpo es muy eficiente para mantener su temperatura dentro de los límites seguros. Cuando se tiene mucho calor, los vasos sanguíneos se dilatan para transportar el exceso de calor a la superficie. Es posible que la persona sude, lo cual ayuda a enfriar su cuerpo. Cuando se tiene demasiado frío, los vasos sanguíneos se contraen, lo cual reduce el flujo de sangre
a la piel para conservar el calor corporal. Comúnmente la persona comienza a temblar, ayudando a generar más calor. ¿Dónde se mide? Se puede medir en muchos lugares del cuerpo, pero los más comunes y confiables son la boca, debajo de la lengua, el oído, la axila y el recto, comúnmente usado en recién nacidos. Alteraciones de la temperatura corporal. Hipertémica. Temperatura corporal elevada a niveles peligrosos. Ocurre cuando los mecanismos que regulan la temperatura corporal no funcionan correctamente. Eutermia. Mantenimiento de la temperatura corporal de una persona. Sus componentes léxicos son eubien y termocaliente. Hipotermia. Caída de la temperatura corporal posiblemente peligrosa. La causa más frecuente es la exposición a condiciones de clima frío o agua fría. Esta puede ser leve. Se considera cuando la temperatura corporal está entre 28 grados y 35 grados centígrados. Se considera cuando la temperatura corporal está entre 17 grados centígrados a 28 grados centígrados. Febrícula. Elevación de la temperatura corporal que, si llegara a ser fiebre, indica que algo sucede en el cuerpo. La fiebre, aumento corporal de la temperatura del cuerpo, en general debido a una enfermedad, en signos de que algo fuera de lo común está pasando en el cuerpo. ¿Con qué se mide? La manera más fácil de medir la temperatura es con un termómetro digital, aunque existen otros tipos como los de mercurio, los de oído, tímpanico y los de tipo chupete. La mayoría de los termómetros de vidrio contienen mercurio, que son tóxicos. Tomaré lo que es la frecuencia cardíaca y lo primero que tenemos que hacer es, aquí él empieza lo que es el dedo pulgar, entonces tenemos que buscarla aquí, lo que es la arteria, y bueno, aquí la encontramos. Y vamos a usar el que es el cronómetro para medir cuánto nota. Entonces, tengo el cronómetro en 0 y vamos a iniciar. Por lo que tanto en la frecuencia cardíaca mis latidos fueron 61 latidos por minuto. Tomaré mi frecuencia respiratoria. Esta se puede hacer sentado o acostado y esta vez lo haré sentado. Vamos a tomarlo con el cronómetro.
tiene que estar en 0. Por lo que tengo 20 segundos por minuto. Tomaré mi presión arterial con el tensiómetro, o como más conocido, estimomanómetro. Esta vez será con uno electrónico manual. Entonces lo colocaré ahora en mi muñeca. Bueno, ando mi presión sistólica a 89 y mi presión diastólica a 62. Este también mide lo que es las pulsaciones por minuto y las tengo a 61.